El día de hoy continuamos en nuestro estudio de la porción del libro de los Hechos en el capítulo 18, del versículo 1 al 18, que es una sección que nos ha estado hablando, enseñando acerca de 4 puntos en la vida de Pablo que sirven para que nosotros entendamos que Dios anima a todos aquellos que en algún punto pudieran estar desanimados. Y hoy continuamos. Al llegar a este punto, vamos a terminar esta primera sección, que es del versículo del 1 al 18, como le he comentado. Estamos en la ciudad del pecado, que es Corinto, y podríamos subtitular este pasaje como animando a los desanimados, ¿no? Aunque nuestra sección la hemos titulado Pablo en Corinto, entonces así es como la va a poder encontrar en el YouTube cuando subimos estas conferencias ahí en la página que tenemos. Entonces, a medida que avanzamos en este pasaje, conocemos que el apóstol Pablo está desanimado. Como hemos visto claramente a través de las circunstancias, ahí en Corinto, Dios realmente se dispone a animar a este apóstol llamado Pablo. Y la primera escritura que quiero tocar el día de hoy, solo para que recordemos que tenemos un Dios que anima, es el Salmo 27. El Salmo 27, versículo 14, nos anima a que esperemos en Dios. Dice el Salmo 27, versículo 14, mientras aguardan, confíen en el Señor. Sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. Esta palabra creo que es una de las palabras que, como toda la escritura, pero esta es una de las que nos conforta el alma cuando nosotros estemos pasando por alguna situación difícil. El Salmo 27:14 dice, mientras esperas, mientras aguarda, confía en el Señor. Y te manda a ser fuerte y que te manda a ser valiente, pero también te manda que esperes en el Señor porque Él te va a ayudar. Es un buen consejo. Difícil en algunos momentos porque todos estamos acostumbrados a que las cosas se nos den en el momento. Todos quisiéramos decir la palabra y que ya estuviera sucediendo, ¿no? O que pudiéramos encontrar o solucionar de la manera más pronta posible cualquier situación que estemos viviendo. Pero Dios no trabaja así. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y Dios, cuando nos permite pasar por aguas profundas, por tiempos difíciles, espera de nosotros confianza, fortaleza, espera fe en Él. Isaías en algún momento escribió y dijo, los que esperan en el Señor, no sé si lo ha leído, dice, aquellos que esperan en el Señor van a renovar fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se desmayarán, se van a levantar el vuelo, ¿no? Van a extender sus alas y van a levantar el vuelo. Ahora, esto es un tema bastante complejo. Algunos, por naturaleza, voy a decirlo, somos desesperados, ¿no? No sé si usted conozca a alguien que es desesperado, no le gusta hacer fila, no le gusta esperar nada, se le va el internet 2 minutos y ya se le va la vida, y bueno, sobre todo ahora los jóvenes, ¿no? Digo, nosotros los que estamos ya un poquito más entrados en años, nos tocó las palomitas que les teníamos que mover y no había el horno de microondas y muchas de esas cosas. Pero ahora todo es más rápido. Ahora quieres contratar el internet lo más rápido posible, que baje lo más rápido. Hace unos días compusieron mi computadora y yo no me había dado cuenta qué lenta estaba hasta que le pusieron este nuevo aparato que tiene. ¡Qué bárbaro! Cómo corre rapidísimo, y ahora es una cosa que dices, ni de nueva estaba así, ¿no? Y entonces comparas y dices, wow, qué rápido está funcionando. Pero cuando se trata de las cosas
importantes, debemos aprender a esperar a Dios. Y Dios nos va a rescatar, nos va a ayudar, como promete ahí el Salmo. Así que vemos que Pablo está ahí en Corinto en su segundo viaje. Aprendimos que él llega de Atenas a Corinto, se siente desanimado, y eso lo sabemos porque leemos 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, cuando él escribe, dice: estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Parece ser que no es el apóstol Pablo que nosotros conocemos, que tiene un arrojo, que tiene una templanza, que tiene una confianza en Dios. Él confiesa y dice: estaba débil y temblando de miedo cuando me presenté ante ustedes. Y llegó realmente con un problema en su corazón, en su mente, y se enfrentó a esta ciudad llena de pecado. Y que cuando él se dio cuenta cómo era esa ciudad, qué era, cómo estaba, en qué condiciones se desarrollaba la vida en esa ciudad, lo único que aumentó fue su pesar. Y Dios, a través de 4 circunstancias, formas, es que lo anima. Esto ya lo hemos visto, solo es para repasarlo, para llegar al último punto y cerrar el tema. Número 1, Dios lo anima con el compañerismo. Eso lo aprendimos, ya lo sabemos. ¿Cómo lo animó? Le atrajo a 2 personas que se convirtieron en sus amigos. Dijimos que probablemente en las iglesias o en las sinagogas de aquel entonces la gente se sentaría seccionada. Los que venden, los comerciantes, los maestros, los qué sé yo, todos en secciones. Y de esa forma es que creemos que Pablo conoció a lo que conocemos ahí en el versículo 2 del capítulo 18 de Hechos. Dice: ahí conoció a un judío llamado Aquila, quien había nacido en la región del Ponto, pero que junto con su esposa Priscila se habían ido a vivir a Corinto hacía poco tiempo. Antes vivían en Italia y se habían ido de ahí porque Claudio es el emperador de aquel entonces, había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Pablo fue a verlos porque ellos fabricaban carpas, al igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. Aprendimos que los del Ponto son famosos por trabajar con las pieles. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la oportunidad de ir aquí por Jalapa. Hay un lugar ahí donde hacen y trabajan la piel. Y si tú dices, o por ejemplo, si tú dices: yo soy de León, Guanajuato, pues dices: pues allá es muy famoso porque los zapatos y la piel, ¿no? Así, una idea así, ¿no? La gente de esa región era conocida por tener este tipo de, ¿cómo se llama? De habilidad, de oficio, ¿no? Eran personas que eran conocidas por tener ese tipo de oficio. Es como si dijéramos: Córdoba es conocido por su café, ¿no? Por la caña, qué sé yo, ¿no? Entonces, aunque no todos cultivamos café, ¿no? Ni no todos tenemos caña, pero era conocido así, ¿no? Y entonces el apóstol conoce a estas 2 personas, se convierte rápidamente en sus amigos, empiezan a colaborar en el evangelio. Dios lo anima, lo saca de esa soledad en la que está, trayendo a estas 2 personas, lo saca de ese desánimo y le pone la tarea tremenda de evangelizar esta ciudad tan corrupta, tan pecadora. Y en segundo lugar, no solamente el compañerismo, sino que también lo va a animar a través de su apostolado. Y seguimos leyendo Hechos 18, ahora estamos en el versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a anunciar el mensaje de los judíos. A los judíos, y les mostraba que Jesús es el Mesías. Pero los judíos se pusieron en contra de él y lo insultaron. Entonces Pablo se sacudió el polvo de la ropa en señal de protesta y les dijo: si no se salvan, no será por culpa mía. Ahora déjeme decirle algo. Un poquito más adelante en este tema que estamos tocando el día de hoy, vamos a regresar a este punto. Así que es importante para mí que usted entienda que esta sección a donde él dice: no será por culpa mía, va a hablar más adelante de
que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Entonces no lo pierda de vista. Esta frase que él dice aquí no será por culpa mía, yo ya les compartí, más adelante lo vamos a ver. Pablo salió de la sinagoga, de ahora en adelante me dirigiré solamente a los que no son judíos. Pablo salió de la sinagoga y fue a quedarse a la casa de Ticio Justo. ¿Sí estoy bien, verdad? Ticio Justo, nada más si le quita una I, entonces ya diría Tico Justo, pero es Ticio Justo, ¿no? Ha de ser como uno de mis antepasados, ¿no? Quien adoraba al Dios verdadero y vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el dirigente de la sinagoga, y todos los que vivían en su casa creían en el Señor Jesús. Y luego dice y recalca ahí, ¿no? Mucha gente de Corinto oyó a Pablo, creyó y fue bautizada. Si los amigos animaron a Pablo para salir de su soledad, de su depresión, los conversos, el resultado de su trabajo, pues doblemente lo animan. La gente empezó a ser salva, su corazón se emocionó y luego comenzó a ministrar a estos gentiles. Se fue de los judíos, dijo, está bien, judíos, ustedes no quieren, yo me sacudo, no va a ser mi responsabilidad, yo me voy a los no judíos. Y ellos le abrieron las puertas y empezaron a llegar a los pies del Señor. Y hablamos en otra sesión pasada que es muy probable que este Ticio Justo y este Gallo, mencionados en 1 Corintios 1:14 y luego en Romanos 16:23, sean las mismas personas que se mencionan ahí. Era un hombre que adoraba a Dios, era un gentil, y el otro era el gobernante de la sinagoga. Y entonces estamos hablando de estas personas que fueron alcanzadas primeramente y que a partir de ahí se vino como una ola de gente convertida. Ahora, es una historia fantástica, porque cuando empiezas a darte cuenta que muchos de los de Corinto empiezan a ser salvos, Pablo escribe en 1 Corintios 6, y quiero llamar su atención a esto que es importante. Pablo escribe en 1 Corintios 6:9, y esto ya es una carta dirigida a esa iglesia que se estableció, pero escuche lo que Pablo le está diciendo a esta gente. ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, no se les olvide, recuerden, ¿o acaso ya se les olvidó? O sea, es una advertencia del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, a la gente que está siendo ya convertida, a la gente que está caminando en el Señor. Y luego el versículo 11 dice, muchos de ustedes, ¿qué dice? Hacían eso. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí es donde podemos ver que Dios está haciendo milagros tras milagro tras milagro en la salvación de las almas. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, en primer lugar, debe haber sido animado por sus amigos que él conoció. Hablamos de Priscila, hablamos de Aquila, y en segundo lugar, por estos conversos que llegaron. ¿Te puedes imaginar el corazón emocionado de Pablo cuando empezó a ver que Dios empieza a sacar a las personas de esta sociedad de Corinto? Debió haber sido fantástico. Imagínate que de repente Dios permita que en este lugar empiecen a llegar personas que tú los conoces de otro ámbito y que tú dices, caray, esta persona yo la conozco de que su vida ha sido así, ha sido asado,
Y ahora mira la transformación que es más, ¿para qué irnos más lejos? Usted y yo. Porque usted y yo no éramos una blanca paloma antes. Usted y yo sin Cristo somos, si con Cristo somos feitos, ahora sin Cristo, imagínense, ¿no? Y en tercer lugar, solamente con la finalidad de ir avanzando, es que voy a ese paso, porque el tema que nos compete es el último. Sin embargo, debo decirlo y lo voy a confesar, me voy a detener un poquito aquí en el tercer lugar, la relación que él tenía con Dios, porque es importante que recalquemos un poquito esto. Dios lo anima con el compañerismo, o sea, los amigos, con los conversos, y Dios lo anima con la relación que tiene Pablo con él. Ahora, vamos a aterrizar esto. Cuando tú estés desconsolado, cuando tú estés desanimado, triste, o te sientas solo, ¿a quién vas a acudir? Bueno, Dios te puede ayudar y te puedes sentir mejor cuando está un amigo cerca, a quien le puedes hablar. Pero hablamos en algún momento que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Te pueden consolar también las personas que tú has podido traer a Cristo y ver que lo que tú has hecho por Cristo ha dado fruto, y eso puede llenar tu vida y decir, ok, he logrado algo. Pero número 3, y es uno de los más importantes, es la relación que tú tienes con Dios. Y el versículo 9 de capítulo 18 de Hechos dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablándole a la gente y no te calles. Ahora, debo recalcar, si el Señor viene y le dice esto a Pablo, es porque Pablo estaba teniendo estos pensamientos. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque si no, no tiene ningún sentido. El Señor en una visión viene y le dice a Pablo, no tengas miedo. ¿Qué quiere decir? Que tenía miedo. Sigue hablándole a la gente y no te calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá atacarte ni hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que hay gente que le quiere hacer daño, que hay gente que lo quiere lastimar. Versículo 11, así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. Imagínate por un segundo que Pablo, cuando se pelea con los judíos en la sinagoga, o cuando les dice sus verdades y les dice, yo con ustedes no quiero nada, yo me voy a ir a los no judíos, se va a la casa de Junto. Y el de Junto dice, Pablo, bienvenido, aquí vamos a abrir una iglesia. ¿Cómo han de haber estado los judíos? No, hombre, pues han de haber estado que... Y luego que empezaban a ver que ese lugar se empezaba a llenar y a llenar y a llenar y a llenar, ¿cómo han de haber estado? Pues bien molestos. Y luego, para ponerle la cereza al pastel, el encargado de la sinagoga y toda su familia también creyó. Y dijeron, ¿saben qué? Pues con permiso, ¿no? Nosotros también nos vamos. No, pues se ha de haber puesto eso al peso, ¿no? Muchos creyeron y por supuesto fue un momento tremendo de antagonismo hacia Pablo. Y entonces, para que podamos tener una idea un poco más clara, Pablo, quien escribe, porque lo dijimos al principio, estando en Corinto, escribe 3 cartas. Los Romanos y la 1 y la 2 de Tesalonicenses. Y en Tesalonicenses, en la primera, en el capítulo 2, versículo 15, escribe lo que está viviendo. Ellos, está hablando de los judíos, mataron al Señor Jesús y a los profetas.
y a nosotros nos obligaron a abandonar el país. Ellos no agradan a Dios y están en contra de todos los seres humanos. Nosotros tratamos de enseñar el mensaje de Dios a los que no son judíos para que se salven, pero los judíos no nos han dejado anunciar esas enseñanzas. Por eso están añadiendo cada vez más pecados a los que ya tienen. Pero la terrible ira de Dios se ha descargado contra ellos. Empezó a externar lo que estaba viviendo, y aquí podemos darnos cuenta que cuando vieron que los gentiles empezaron a ser salvos, los judíos se tensaron, comienza la persecución y están tratando de evitar que Pablo predique. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Ahora, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor continúe dándose a conocer y para que la gente respete ese mensaje, así como lo hacen ustedes. Oren también para que siempre estemos protegidos de la gente mala y perversa, porque no todos tienen fe en el Señor. ¿Se acuerdan que les dije que Tesalónica fue una de las iglesias modelos? Que era donde los comentaristas dicen que eran verdaderamente cristianos. Y entonces Pablo les está contando lo que están viviendo ahí a donde él está en ese momento. Yo no sé, tal vez se sentía amenazado todo tiempo. El evangelio estaba a punto de detenerse. Había hombres irracionales y malvados amenazando, persiguiendo, y lo hacían difícil. Incluso después de los amigos y de los conversos, necesitaba un gran estímulo, y entonces tiene que venir Dios mismo. Y a través de la visión, porque lo vuelvo a leer ahí en Hechos 18:9, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablándole a la gente y no te calles. Había una tremenda presión, persecución, estaba a punto de detenerse, las cosas eran difíciles. Por eso escribe a los de Tesalónica: oren por nosotros. Estaba a punto de renunciar, y el Señor le dice: no temas, habla y no calles. Lo que implica que Pablo realmente estaba pensando en dejar de predicar. Y aprendimos que Pablo escucha de parte de Dios: yo estoy contigo. Y les dije, y me acuerdo mucho, la semana pasada les dije, esta palabra suena muy bonita, y todos podemos salir de aquí y decir: sí, Dios está con nosotros. Y yo les dije, y se los recalco, es verdad, solamente asegúrese que Dios esté con usted. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Jueces del Antiguo Testamento? Ok, para los que no han leído el libro de los Jueces del Antiguo Testamento, para mí es uno de mis favoritos, porque habla de esos hombres con los que me identifico, o me identifiqué en algún momento de mi vida. Por ejemplo, un Jefté, ¿no? Hombres que fueron desechados, hombres que fueron rechazados, y que Dios los tomó y dijo: tú me vas a servir y tú vas a ser un juez. Vamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 18. Le voy a enseñar la clave del por qué los jueces que Dios asignó para hacer lo que tenían que hacer fueron victoriosos. Dice Jueces capítulo 2, versículo 18: y cuando Jehová les levantaba jueces, y está hablando del pueblo de Israel, porque en ese entonces no tenían un rey. Porque si usted se pregunta de dónde salió el rey sale cuando los de Israel dicen: ya nos cansamos, queremos ser como los otros pueblos de alrededor que tienen un rey. Y entonces dicen: ok, y escogen a Saúl. Pero antes de eso, los que defendían, los que gobernaban por un tiempo eran los jueces. Y la clave está aquí. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Esa es la clave. Te voy a decir por qué.
Porque dice ahí, los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos y a causa de los que los oprimían y afligían. Si tú lees el libro de los jueces, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, Sansón, que es también considerado uno de los jueces de Israel, un día se levanta y se vienen contra él una serie de filisteos, y él voltea a ver y lo único que encuentra es una quijada de un burro. Toma la quijada del burro y con la quijada del burro, no sé, corríjanme si estoy mal, creo que mata 1000 hombres. Con un hueso. Y Jefté, con un puñado de 300 hombres, si no estoy equivocado, va a la guerra y pelea, no sé si es contra 3000 o contra 30,000, y gana. Y tú dices, ¿y eso cómo es posible? Ahí está la clave. Jehová estaba con ese juez. Y esa es la clave de todo. Porque sí está bien tener amigos, sí está bien ver y darnos cuenta de lo que hemos hecho por Dios y todo, pero si Dios no está contigo, no va a suceder nada. Vas a seguir atorado en el mismo hoyo, vas a seguir atorado en la misma situación. La clave es que el Señor esté contigo. Porque cuando el Señor está contigo, tienes poder. Porque cuando el Señor está contigo, ¿qué importa lo que se levante contra ti? ¿O no? Así que antes de entrar en pánico, reconozcamos que necesitamos de Él. El Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La segunda cosa que aprendimos es que le dice, nadie podrá atacarte, versículo 10, porque yo estoy contigo, nadie podrá atacarte ni hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y podemos leer 2 de Timoteo 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo en mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Está hablando Pablo y le dicen, me dejaron solo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Alguna vez has pensado que en el transcurso de los años, cuando nos ha tocado dar algún consejo a alguna persona, sobre todo una persona que se está separando, de repente la persona que se está separando, la mujer, dice, es que no voy a poder sola, es que no puedo yo solo, no puedo con esto yo sola. Y la verdad de las cosas es que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y aquí Pablo está diciendo, el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la confianza que viene de estar en el Señor. La tercera razón la vimos. Tengo mucha gente en esta ciudad, y aquí es y esa es la razón por la que tuve que venir a través de todo esto, porque aquí me quiero detener. Porque creo que es un tema que debemos tratar con un poco más de calma. En otras palabras, Dios está diciendo, tengo algunos elegidos en esta ciudad. Desde antes de la fundación del mundo, están esperando escuchar el Evangelio para poder creer. Dios le está diciendo a Pablo, ve y predícales porque yo los he elegido. Sus nombres están ya en el libro de la vida. Necesitan escuchar el Evangelio para poder responder. Ahora, no le dijo, sal y búscalos. Mira, tienen una E en su espalda o una E en la frente y vas a saber que son elegidos. No. ¿Qué le dijo? Ve y predica. ¿Y qué es esto? El Evangelio se tiene que predicar
a todos. ¿De quién es el elegirlos? De Dios. Y la responsabilidad es nuestra. Entonces, el evangelio se predica a todos. ¿Quién es el que elige? El Señor. ¿Quién es el responsable de responder? Nosotros. La responsabilidad era llevar el evangelio a todos, Dios se encargaría de lo demás, y ese es el lado divino de la salvación. La Biblia enseña que Dios elige a las personas para salvación. Y algunas personas se ponen un poco tensas en este tema de la elección, porque piensan que es algo injusto. Pero no habría otra forma de entenderlo si no lo abrazamos porque está en la Escritura. Dice 2 de Timoteo 1:9, y por eso quise detenerme en este punto y quise recalcarlo otra vez. 1 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No tuviste nada que ver con eso. Si tú eres salvo, tú no tuviste nada que ver con eso. Dios, desde antes de la fundación del mundo, dijo: yo le voy a dar mi salvación a tal persona. Segunda de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Para qué, Pablo? Para que obtengan la salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. En otras palabras, que puedan responder a la verdad que Dios les ha concedido desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que está diciendo. Eso se llama y se le conoce como elección soberana. Acompáñame a Romanos 9. Vamos a aprender un poquito más de esto. Y pongan atención a esta parte de la Escritura porque es muy interesante. Dice Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Voy a retomarlo un poquito. Dice, no habían, que implica que son dos, no es uno, son dos. Y luego dice, no habían hecho aún ni bien ni mal. Todavía no nacen. Todavía están en el vientre de su mamá. Todavía no se portan mal. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino porque el que llama. No es por lo que ellos van a hacer que se les va a llamar. No. Es por el que llama que se va a cumplir el propósito. El versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Estamos hablando de dos. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, que Jacob más adelante se va a convertir en Israel, el papá de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Este Jacob, dice Dios, desde antes de que él naciera, yo lo amé. Y luego dice, mas Esaú, su hermano, aborrecí. Y tú puedes decir, a ver, espérame. Vamos a barajearla un poco más despacio porque estamos hablando de Dios, sí. Dios es el que está diciendo esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene. Ahora, tú podrás pensar al igual que yo, en nuestra mente limitada, pequeña. ¿Por qué? Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú
para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y era lo que leímos en el proverbio. Todo es hecho por Dios y para Dios, y Él hace lo que Él quiere. Dice, aún el malo está reservado para el día malo. Entonces, Dios, antes de que nazcan estos dos bebés, dice, el más grande va a servir al más pequeño. A uno amé, al otro aborrecí. No es por lo bien o lo mal que hayan hecho, es porque así yo lo decidí. Y luego aquí en Romanos dice, ¿y usted quién es para discutir con Dios? ¿Está claro o no está claro? ¿Eso significa que si no eres elegido te irás al infierno? ¿Quiere decir que si no soy elegido no puedo ir a Jesús? No, la Biblia no dice eso. La Biblia también enseña de la responsabilidad humana, que es otra vez Hechos 18:6, que dice, pero los judíos se pusieron en contra de él y lo insultaron. Entonces Pablo se sacudió el polvo de la ropa en señal de protesta y dijo, si no se salvan, no será por culpa mía. Yo he hecho todo lo que he podido. De ahora en adelante me dirigiré solamente a los no judíos, a los que no son judíos. Ahora, pregunto, ¿Judas estuvo con Jesús? ¿No? ¿Escuchó? ¿Vio? ¿Fue testigo? ¿Es responsabilidad de Jesús? No. Si fuese como algunas personas piensan, muchas personas tienen la idea de que Dios es un Dios manipulador, que está como con un tablero de ajedrez moviendo todo y que dice a ti te va a pasar para acá, a ti te va a hacer para allá. En un sentido Dios tiene el control de todo, eso es verdad, pero Dios no obliga a nadie. Es responsabilidad de cada uno. Tenemos que abrazar la verdad de Dios. Y muchos dicen entonces, ok, entonces, si ya soy salvo, entonces puedo vivir mi vida como yo quiera. Total, ya soy salvo, tengo la seguridad del creyente, me aviento a la hamaca, pásame otro coco y que viva la vida. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues, ¿cómo dice? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oye, está dando una lista de cómo debemos ser. Te voy a decir una cosa. Aquel que se dice cristiano y no es así, tiene que trabajar en eso. ¿Quieres saber quién es un verdadero cristiano? Checa si está vestido de esto. Como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Tú crees que eso es licencia? ¿Tú crees que eso es, haz lo que tú quieras? No, claro que no. Y le habla a las casadas, al esposo, a los hijos, a los siervos, le habla a todos en general. Ahora sí, por último, las dificultades. Para cerrar el tema: compañerismo, el apostolado, la relación con Dios y por último, las dificultades. ¿Cómo podemos decir que las dificultades se pueden animar? Bueno, y eso me refiero a los enemigos. Pablo fue animado con sus amigos, con los conversos, con Dios de su lado y con los enemigos. ¿Y cómo puede ser animado? De tres formas. Número uno, por quienes son. Mucho te dirá sobre la vida de un hombre quiénes son sus enemigos. Claro, estamos hablando en un terreno de Dios, ¿no? Porque dices, no, es que el Chapo tiene un montón de enemigos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que se dedica a predicar la palabra. Si tienes enemigos malvados, es porque lo estás haciendo bien. Dos, puedes sentirte alentado, no solo por quienes son tus enemigos, sino porque aún por mucho que trabajen tus enemigos, parece que no llegan a ninguna parte. Es decir, tus enemigos no avanzan en su propósito contra ti. Y número tres, puedes sentirte animado al ver que lo que Dios hace en la vida de ellos es incluso salvarlos. Entonces, repito, número uno, ¿quiénes son? Número dos, la ineficacia de ellos. Y número tres, lo que Dios hace en ellos, aún salvándolos. Vamos a ir cerrando ya. Hechos 18:12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, cuando Pablo les dice, ya no quiero nada con ustedes, Dios viene y le dice, no temas, no calles, tú sigue adelante. Y luego dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Ahora, ¿quién es este Galión? Bueno, ahí dice que era procónsul de Acaya. Pero también es un tipo interesante porque la historia nos dice que su hermano mayor era un filósofo famoso llamado Séneca. O sea, a lo mejor lo ha escuchado. Un filósofo del Imperio Romano que vivió en España y tenía mucha influencia por todos lados. Este Galión era el hermano de Séneca, que a la vez era tutor de Nerón. O sea, era una persona importante. Y entonces este Galión no es cualquier hijo de vecino, tiene una reputación incluso de ser una persona muy amable con la gente, es el procónsul de Acaya. Hay evidencias que indican que esto es real, se ha confirmado en la historia, y lo llevan estos judíos a Pablo ante él, acusándole, porque este procónsul de aquí de Corinto aparentemente había
encontrado un lugar, un momento en la ciudad para atender a la gente que venía a él. Es decir, se sentaba en un lugar público y la gente venía a él, le presentaban los casos y él los resolvía. Y entonces estaban ahí los policías y se tenían que aplicar las penas, pues en el momento se aplicaban. Y entonces llevan el caso ante este hombre, ante este Galión, y en el versículo 13, de Hechos 18 dice: diciendo persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Es decir, los judíos llevaron a Pablo y le dijeron a este procónsul: persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ese persuade de honrar a Dios contra la ley. ¿Qué ley? Bueno, pues obviamente hablaban de la ley romana, porque estaban tratando de que este romano condenara a Pablo por un crimen. Ahora, el cristianismo, lo hemos dicho ya en algunas ocasiones, era visto como una secta del judaísmo. Y lo llevan con la intención de que este hombre, Galión, reconociera que lo que Pablo está diciendo no era lícito, sino que era ilícito. Y algunos comentaristas dicen que si él hubiera en ese momento emitido un juicio en contra de Pablo por predicar, el evangelio se hubiese atrasado unos 10, 12, 15 años. Pero Dios no lo iba a permitir. Y entonces este hombre, que es inteligente, que es un hombre preparado, que sin duda había escuchado, y lo digo así porque lo que él contesta en el versículo 14, nos da una idea. Dice que al comenzar Pablo a hablar, es decir, cuando Pablo iba a empezar a defenderse, este hombre Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. En otras palabras, está diciendo, si fuera realmente un delito, ok, yo iba a aceptar. ¿Y qué está diciendo? No voy a aceptar lo que me están diciendo. El versículo 15 dice: pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y entonces aquí deducimos que él sabe, él conoce que se habla de Abraham, de Isaac, del Mesías, y él está diciéndole: este no es problema mío, este es problema teológico, resuélvanlo ustedes, yo no seré juez de tales asuntos. Y entonces en el versículo 16 leemos que dice: y los echó del tribunal. Y aquí vemos, número 1, ¿quiénes son los enemigos de Pablo? Número 2, lo ineficaces que son. Y número 3, vamos a conocer lo que Dios hace en ellos. A lo mejor no lo pude plasmar como tal, pero ahí está. No se pierda. Mire lo que dice el versículo 17. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, este Sóstenes, líder de los judíos, ya no está aquel que estuvo porque se fue con Pablo, ¿se acuerdan? Ahora está este Sóstenes. Cuando lo presentan delante del procónsul de este Galión, le dicen: oye, este está en contra, y dicen: eso no es asunto mío. Se voltean contra el de la sinagoga y le empiezan a dar sus cocolbazos, le empiezan a golpear, y el otro dice: eso no es cuestión mía. Ok, fíjate cómo trabaja Dios. Acompáñame a 1 Corintios 1:1. 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí se cree que es el mismo. Aquel que fue con los judíos, con los griegos, para que enjuiciaran a Pablo y que no resultó el plan,
Después de que lo golpearon y todo un tiempo después, Pablo escribe la carta y dice, aquí está conmigo Sóstenes. Dios anima a Pablo con las dificultades, con los enemigos. ¿Quién era su primer enemigo? Este procónsul Galión, que era un hombre muy preparado y todo. No hubo avance. Los intentos de los judíos, de los griegos por llevarlo, no hubo avance. Fueron ineficaces. Y número 3, cómo esos enemigos, o uno de los principales, ahora es parte del equipo del apóstol Pablo para predicar el evangelio. Y termino, dice, en el versículo 18, donde dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. De eso hablaremos después, la próxima semana. Pudo continuar con su ministerio. El salmista tenía razón, si esperas en el Señor, Él te va a fortalecer. Confía en el Señor. Confiemos en Dios. Yo no sé usted, pero yo me he desanimado muchas veces en mi vida. Porque todos tenemos sueños, todos tenemos deseos, y de repente las cosas no salen como uno quiere, no salen como uno espera. Hay que tomarse de la mano de Dios y confiar en Él. No se me desanime. Vamos a seguir adelante. Créanme que esto es primero para mí y después para ustedes. Oremos. Demos gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por este momento. Te agradecemos tanto que nos permitas a través de tu palabra conocer, saber de todo lo que tú estás haciendo y lo que quieres para nuestras vidas. Gracias porque en medio de esta situación que podamos estar viviendo o de cualquier otra, en los diferentes tiempos que tú nos permitas vivir, mientras confiemos en ti, Señor, mientras tú estés con nosotros, podremos salir victoriosos. A ti sea, Señor, siempre y por siempre y para siempre toda la gloria y toda la honra.